porque es lo importante. Observen ustedes aquí el alza y después, ¿verdad?, una curva declinante. Señalar que las cifras de hoy, los 4.914 casos, ojo con ello, porque es una cifra, ¿verdad?, que típicamente a mediados de semana siempre es más baja, se realizan menos exámenes. Ahora, lo que podemos preguntar a Luis Herrada, que nos acompaña el doctor, que es el director médico de la Clínica Las Condes, es lo siguiente. Dentro del gráfico, y también nos acompaña Ignacio de la Torre, gracias por estar con nosotros. De Valparaíso. Absolutamente. Y entonces preguntar por una fecha en concreto, que fue el 9 de abril, más de 9.000 casos. Estamos todavía a la espera de cómo eso se manifiesta en las camas UCI. ¿Cuál ha sido la experiencia, doctor Herrada? A ver, seguimos con tasas de ocupación bastante altas en el sistema en general. Sobre el 95%, estamos viendo el efecto de ese pic, y sin duda después del informe del resultado de las vacunas que se expuso durante la semana, una conclusión es que podría haber sido bastante peor, entendiendo que hubo un efecto en los grupos de riesgo que se vacunaron, pero sin duda seguimos en una situación crítica del punto de vista de la carga asistencial, y como lo he dicho en reiteradas oportunidades, no solo de pacientes COVID, sino que también de pacientes no COVID. Hay que recordar de que este número de casos tan alto se paga no solo con pacientes con neumonías graves, sino que con la necesidad de detener o de redistribuir el personal de otras áreas que prestan cuidados de salud a otros pacientes. Y eso es lo que viene ahora a Mar y Tonka. Pero también me quiero hacer cargo de nuestro generador de caracteres. Dice, bajan los casos diarios, ¿se podría levantar la cuarentena? Para el doctor de la Torre, la movilidad ha bajado bien poco, pero siempre está esa ilusión de levantar las cuarentenas. ¿Qué dice usted? Mira, me gustaría en primer lugar tomar las palabras del doctor Herrada en el siguiente sentido. Hoy día estamos viendo en cama UCI las personas que estuvieron enfermas y que dieron positivo cuando teníamos 9.000 casos. Perfecto. Hoy día se ve el efecto de esos 9.000 casos, porque cuando tú sales PCR positivo, no es inmediatamente que desarrollas la neumonía y la neumonía grave, sino que hay un lapso de tiempo que transcurre. Entonces, el hecho de que estemos viendo una disminución de los casos en estos últimos días, en ningún caso significa, tal como lo plantea el colega, que la ocupación de camas esté bajando en este momento. Muy por el contrario. Yo les quería comentar, el fin de semana se contactaron conmigo a través de redes sociales los familiares de un paciente de 24 años que tenía una apendicitis aguda y que llevaba 36 horas esperando para ser operado. ¿Y por qué estaba esperando hace 36 horas? Porque había llegado un paciente con un cáncer de colon perforado, con una peritonitis grave, dos pacientes con heridas de arma blanca, o sea, peleas, disputas, heridas, trauma abdominal y torácico, dos personas con fracturas expuestas, más lo que normalmente ocurre en un hospital, como son nacimientos, cesáreas de urgencia, complicaciones de recién nacido, de bebés neonatos, etc. Entonces, primero, la gente se sorprende todavía de que haya un retraso en la atención de salud, pero eso se manifiesta en la práctica por lo que estamos conversando ahora. Por lo tanto, que hoy día bajen los casos es una señal que queremos interpretarla como algo positivo. Tenemos que ver una tendencia y ojalá que esto se mantenga por lo menos durante 10 a 15 días. ¿Para qué? Para que empecemos a ver que las camas críticas van bajando también. Pero la positividad está en un 12,23%. Uno pensaría que bajando los casos la positividad también está más baja. A ver, si el doctor Luis Herrada me quiere responder esa pregunta. A ver si nos lo explica. Ahí Tonka, el porcentaje de positividad es un estándar. Es cuántos pacientes están positivos cada 100 exámenes. Y nos permite comparar básicamente con lo que fue el 2020, donde en la primera ola llegamos a positividades sobre el 35%, ¿no es cierto? O sea, de 100 test que realizábamos, 35 eran positivos.
como indicador, la positividad es interesante desde el punto de vista de que habla de cuánta circulación tenemos de virus. Finalmente, el número absoluto está muy relacionado a la cantidad de test que hacemos. Sin embargo, el porcentaje de positividad habla de cuántas personas realmente van saliendo positivas de cada uno de esos 100 test. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque si la positividad creciera agudamente, podríamos ver cómo los casos suben en las semanas siguientes. Entonces lo que esperamos ahora es que baje la positividad, y ese incluso es un indicador para el tema de las cuarentenas. Mientras las camas críticas estén a tope, mientras la positividad esté establecida sobre el 10%, no deberíamos eliminar o bajar las cuarentenas, entendiendo lo que eso implica para el sistema. Hemos visto lo que ha pasado con la cuarentena total de la región metropolitana, como fenomenológicamente. ¿A qué me refiero? Lo que sucede en lo económico, lo que sucede en lo social, lo que sucede en lo político, y que está gobernado y que ha sido parte de esta pandemia. Entonces, hoy el llamado sigue siendo, Amaro Tomska, al autocuidado, y un llamado tremendamente potente a las vacunas. La gente joven tiene que ir a vacunarse en la medida que el calendario le permita hacerlo. Ya es tremendamente importante hoy el proceso de vacunación, y por ningún motivo bajar los brazos en relación a las medidas de autocuidado. Lo único que nos protege realmente es eso hoy. Las vacunas son una herramienta más. Déjeme apuntar justamente a las cuarentenas de papel, como se han llamado,